Bien, profesor Luis, en esta tarde ya vamos a pasar a lo que es la parte de la asesoría. Como usted sabe, en el cuaderno de campo está registrado todas las incidencias que ha ocurrido en la sesión de hoy. De acuerdo a ello, se ha ido trabajando el área de ciencia y ambiente y yo quisiera saber por usted cómo se ha sentido desarrollando la clase de hoy y qué fortalezas y qué debilidades ha encontrado para poder mejorar. Muy bien, profesora, muchas gracias por darme este espacio para decir también las cosas que uno siente, ¿no? Cómo se siente. Bueno, yo me he sentido feliz porque creo que he alcanzado la meta que me he trazado en mi planificación. En cuanto a las fortalezas que he venido notando dentro de los niños, es que ellos dominan mucho su lengua materna, que es el quechua. También para así tratar todos los temas hemos estado incorporando su lengua materna en las diferentes áreas desde que hemos llegado a esta institución educativa, para lo cual el día de hoy hemos tratado de hacer una clase que se llama Las plantas, y con ello hemos tratado de señalar sus partes, pero todo en esto en el idioma quechua. En el idioma quechua. Entonces, en este caso se ha utilizado la lengua materna para comunicarse oralmente, por ejemplo, en sí utilizando su medio ambiente, que es la visita al huerto de Doña Gudelia, ¿no? En la que los niños han observado las plantas y cómo es que estas plantas, qué características tienen, y ellos lo han ido diciendo de forma oral o las partes de esta planta, ¿no? Entonces, ahora, una vez que ellos han hecho de manera oral lo que es ciencia y ambiente y han podido experimentar en la sesión de hoy, ¿de qué manera estamos trabajando nosotros el tratamiento de las lenguas respecto, por ejemplo, cómo enseñamos en castellano o el castellano en nuestras aulas? ¿Cómo usted está desarrollando este tema? Muy bien, con esto de acá, gracias a las cartillas del Ministerio de Educación que nos están implementando como el castellano como segunda lengua, venimos realizando el proceso de enseñanza en los alumnos, pero también con la dificultad de que los niños te pueden hablar muy excelentemente su lengua materna, más no con la dificultad de que tenemos, que no podemos escribir todavía el quechua por no tener un alfabeto estandarizado para el quechua. Por eso esa es la Claro. gran preocupación que tenemos acá dentro de la Claro, institución. entonces, claro, a eso también nosotros íbamos cuando, por ejemplo, nuestros niños al momento de participar, ellos conocen su lengua, en su lengua materna ellos participan fluidamente, hablan, pero lo más importante, en principio hemos tenido que identificar, por ejemplo, un escenario lingüístico. En este caso, nuestros niños manejan su lengua materna oralmente. Nuestros niños manejan en un porcentaje el castellano. Entonces, para eso, por ejemplo, ¿qué usted está utilizando en el aula? Bueno, en el aula estamos utilizando los recursos básicamente de la zona y también los recursos que nos mandan el Ministerio de Educación, como las cartillas, los libros en quechua que nos han mandado. Todo eso para facilitar el aprendizaje de los niños. Los niños, cuando tú le hablas en su lengua originaria, que es el quechua, se sienten felices. Cuando le hablas en castellano, como me dijo usted, lo ha visto, se vuelven un poco tímidos, no te pueden responder bien las preguntas. Entonces, en ese sentido, hemos determinado un escenario lingüístico y luego un horario. En ese horario se está trabajando en un porcentaje en quechua. ¿Para qué? Para que nuestros niños logren lo que realmente necesitan conocer. Por ejemplo, haciendo una reflexión sobre el trabajo que estamos realizando. ¿Qué necesitamos nosotros como docentes de una escuela EIB para enseñar el castellano como segunda lengua? ¿Qué cosas necesitamos nosotros? Bueno, nosotros necesitamos en primer lugar que el niño aprenda y sea más consciente, que aprenda su lengua originaria y nosotros poco a poco ir insertando la lengua del castellano.
con el pasar del tiempo se va a familiarizar y así el niño va a poder ya ser bilingüe, tanto hablar quechua como hablar muy bien el castellano. Esas rutas nosotros tenemos que ir utilizando en nuestra planificación. Entonces, en la planificación nosotros vamos a tener en cuenta el escenario lingüístico, vamos a tener en cuenta el entorno, el calendario comunal, las festividades, los juegos, su cosmovisión, las creencias, las vivencias, es decir, otros saberes, el diálogo de saberes, ¿no? Para que nuestros niños van entendiendo que tienen ese derecho de aprender en su lengua. Entonces, ¿cómo llegaríamos a una conclusión ya final sobre este tema de lo que es enseñar el castellano como segunda lengua? Bien, el castellano se debe de enseñar respetando las creencias y, y los orígenes de cada pueblo y también la creencia de cada niño. Bueno, el compromiso que se tiene es seguir trabajando para que los niños puedan aprender el castellano como segunda lengua